Hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirmáis, por favor, que se escucha bien y que veis la pantalla? Vale, me confirman que sí, pues ya está, vamos a empezar esta sesión. Bueno, hoy vamos a ver una sesión muy interesante de swing trading, y en este caso con índices. Habitualmente ya sabéis que siempre hablamos de Forex en concreto, pero hoy vamos a ver un poquito una visión diferente, un poco adaptada a todo lo que son el instrumento de índices. Entonces, para presentar esta sesión, Swing Trading automático con índices, está conmigo mi compañero Víctor, que pues nada, que va a haceros la presentación. Y sin más, ya te dejo, Víctor, que empieces cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Juanma. Buenas tardes a todos. Me llamo Víctor y como os ha comentado Juanma, vamos a hacer una presentación sobre swing trading con índices o sistemas algorítmicos en renta variable. Entonces, lo que vamos a tratar hoy, lo primero, una pequeña introducción sobre el tema de la renta variable y cómo lo vamos a enfocar. Vamos a hablar del funcionamiento de la renta variable, concretamente en índices. Vamos a tratar algunas aproximaciones sencillas de estos índices, las características que tienen y por dónde podemos enfocarlo. Crearemos nuestro sistema de trading, un sistema sencillito pero funcional, y después hablaremos un poquito de la conclusión y algunos apuntes que me gusta hacer sobre este tipo de estrategias. Entonces, sin más dilación, vamos allá. Lo primero, llamamos renta variable a aquellos instrumentos que forman parte de lo que se conoce como un capital financiero, principalmente las acciones de una empresa. Solemos hablar de estas acciones y hablamos de índices. Hoy vamos a tratar concretamente el aspecto de los índices. ¿Y qué es un índice bursátil? Es la agrupación de un conjunto de acciones acorde a varios criterios. Yo me imagino que esto lo sabréis ya, porque al final siempre los típicos comentarios lo vemos hasta en la televisión, pero uno de los criterios que a mí me gusta mucho es cómo se conforman estos índices, porque en base a esto es donde vamos a poder obtener ciertas o determinadas ventajas. Está el típico, que sería el país, tenemos el IBEX 35, el DAX 30, el CAC 40 de Francia, etcétera, etcétera. Pero también los tenemos agrupados por sectores y por una capitalización determinada. ¿Qué sectores económicos podemos encontrar? Principalmente nos encontramos índices actualmente que tengan una separación tecnológica. Tendríamos por un lado el Nasdaq, tendríamos también el TechDAX, el índice tecnológico alemán, y podemos encontrar más pequeños, algunos sobre pequeñas y medianas empresas, la mayoría petroleras, etcétera, etcétera. ¿Cómo se suelen formar estos índices? Van con una capitalización. Esto es interesante porque hay un concepto con los índices que no se suele entender. Cuando yo estoy hablando de comprar el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones o el Nasdaq, está todo separado por capitalización, pero a excepción de un solo índice, todos estos tienen pesos distintos y al final unas pocas compañías mueven este índice. Esto supone una ventaja y desventaja que hablaremos para más tarde. Por cierto, el índice de capitalización igualitaria es el CAC 40. El resto se mueven con muy poquitas compañías, mueven una mayoría. Pero ¿qué es el índice en sí? Es un cálculo de estas empresas en base a su fórmula que es no operable. Un índice como tal yo no lo puedo operar. Esto es un factor interesante porque tenemos que ir al mercado de CFDs, de futuros o de ETFs. ¿Qué ventajas tiene operar índices? Y sobre todo, después de lo que os acabo de decir, que a lo mejor algunos habrá pillado por sorpresa, que es que en un índice de 500 empresas como el Standard Poor's 500, más del 50% de la capitalización lo van a mover 30, 40 empresas o incluso menos. Tengo el número exacto ahora mismo, pero bien. Lo primero, evitamos el riesgo asociado a una sola compañía e incluso a un sector determinado, es decir, evitamos un riesgo idiosincrático. Si yo estoy operando el Dow Jones
y el sector del petróleo va mal, pues no voy a tener tanto problema como si tuviese las acciones de una petrolera. Aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho, Wirecard. De hecho, ya por hacer un poquito la broma, este precio ha doblado desde ayer 1 de septiembre y lo que nos encontramos aquí es una compañía que hizo un fraude bursátil y que ahora mismo además experimenta una volatilidad muy alta, porque un retorno del 100% en un día es algo exagerado y más si estamos contando que son instrumentos que no son apalancados. Entonces, lo primero, mitigamos este riesgo. Si Wirecard se quiebra, en cuanto baje a una determinada capitalización, sale del índice, en este caso del DAX 30, yo ya no tengo esta compañía. De esta forma también evitamos el sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia lo que nos va a indicar en este caso es, os voy a poner un ejemplo de la crisis de 2008 que a mí me gusta mucho. Si veis lo que pasó en la crisis de 2008 y lo que mucha gente pensaba que iba a pasar ahora en 2020, que hay un paralelismo, es que si una compañía cae un 90% en la crisis recuperó. Vale, tenemos aquí un problema. Yo estoy viendo las compañías que han sobrevivido, pero yo no sé las compañías que han quebrado, porque además las quitan de la cotización. ¿Alguno de vosotros se acuerda de Banco Popular? Pues a lo mejor algunos sí y otros no. Por cierto, aprovecho para recordar que si tenéis alguna duda con lo que se está comentando ahora, especialmente esto del sesgo, podéis comentarlo y luego se resuelven. Entonces, nos encontramos que evitamos el sesgo de supervivencia y sobre todo que tenemos algo diversificado en base a sectores. Tenemos una escasa correlación respecto a otros activos. La correlación de un índice con el eurodólar no suele ser demasiado alta. Puede haber factores macroeconómicos que influyan con las divisas, pero es algo que normalmente no tenemos. Y sobre todo nos permite hacer sistemas tendenciales a largo plazo. Antes de entrar aquí a cómo operar con este tipo de activos, alguna desventaja que se podría citar, alguna rapidita así, la verdad que yo no lo encuentro muchas. Lo primero, ese factor de diversificación dependerá de la ponderación del índice y a cambio de esperar bajos riesgos tampoco esperéis una volatilidad alta, lo cual va a ser ventaja y desventaja a la vez. Pero bien, comenzamos con ¿cómo puedo operar yo este tipo de activos? ¿Cómo puedo crear un sistema que a mí me sirva para operarlo? Pues nos vamos a crear un pequeño estudio con los índices. Vamos a ver qué características presentan, qué marco temporal debo de elegir para operarlos y qué instrumentos, porque recordad que no podemos operar el índice en sí, sino derivados que vienen de este cálculo, son útiles para operar. Entonces, hay dos características que a mí me gustan mucho, hay bastantes más que las voy a tocar por encima, pero dos que me gustan. Lo primero, la tendencia. Aquí tenemos más de 100 años de datos históricos, ¿ok? ¿Y qué nos encontramos aquí? Lo primero, tenemos una tendencia que es marcadamente alcista y tenemos periodos que son bajistas, pero si os fijáis a lo largo del tiempo, y esto viene por características macroeconómicas, un índice va a tener una tendencia alcista salvo que algo vaya muy mal. En este caso tendríamos que hacer una rotación, pero de momento nos encontramos con que la coyuntura económica actual y en los últimos años, por macroeconomía, los índices tienen este sesgo alcista. La segunda característica, la volatilidad. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque además me gusta mucho, porque supongo que la mayoría de vosotros, por no decir el 100%, operáis Forex. Asociamos la volatilidad en renta variable y en determinados instrumentos como una señal de riesgo, como un sell-off en mercado. Porque normalmente cuando se dispara la volatilidad es porque están entrando ventas. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillito con el ATR. Se suele medir con instrumentos como el VIX, el famoso llamado índice del miedo, y lo podemos medir con divisas. Este riesgo yo lo puedo medir con el eurodólar, no, perdón, con el yen, con el franco suizo e incluso en menor medida con el dólar australiano. Estos riesgos también se asocian a Forex de una manera
no tan tendencial, pero sí mantenemos la volatilidad. Entonces, tenemos aquí ya un conjunto que a mí me parece muy interesante. Tenemos una tendencia que es relativamente alcista a largo plazo y sabemos que los momentos de baja volatilidad son los momentos donde yo puedo buscar esta tendencia. De hecho, os voy a decir un poquito. Normalmente los activos de baja volatilidad, y hay estudios muy interesantes, suelen batir a largo plazo en términos de beneficio-riesgo a aquellos de alta volatilidad. Tenéis un ejemplo, cuando termine esto podéis buscar por los fondos indexados, los ETFs del SP de baja volatilidad, que llevan las 100 compañías menos volátiles contra el índice normal, y veréis que el drawdown es muchísimo menor a este tipo de situaciones. Vamos a hacer una paradita aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, Víctor, nos pregunta Gregorio si puedes volver a explicar o explicar un poquito más en profundidad en qué consiste el sesgo de supervivencia. Estupendo, sí. Voy a volver a la diapositiva. Os voy a contar cómo nació el sesgo de supervivencia porque creo que se va a entender muy bien. Os voy a poner dos casos y están relacionados con los militares. Voy a empezar no por el primero, por otro de los más notables. Antes los soldados, cuando iban a la guerra, no llevaban cascos. Estos cascos metálicos llamados Brody Helmet, el típico que puedes ver en las películas de Vietnam y de todas estas cosas de este tipo. Antes no los llevaban. ¿Y sabéis qué sucedió en el momento que se pusieron los cascos? Que aumentaron las bajas hospitalarias. Iba más gente al hospital de campaña de la guerra. ¿Por qué creéis que puede ser? Porque antes, como no había cascos, si recibías un impacto ahí, no ibas a ir al hospital, obviamente. Iba a ser un sitio mucho peor. Y ese es uno de los ejemplos más notables porque antes de caer en el sesgo de supervivencia, los propios americanos estuvieron contemplando el hecho de eliminar los cascos, porque si tengo más personas heridas, primera instancia, quiere decir que esto no funciona. Esto nació también con los aviones en la guerra. Ponían escudos donde volvían los aviones que habían disparado y aún así el motor seguía funcionando y podían volver a la base. ¿Cuál es el problema? Pues que al principio los aviones que no volvían no sabían dónde habían disparado y entonces lo que estaban haciendo era proteger las zonas seguras. ¿Y cómo puedo aplicar esto a la bolsa? Porque, vale, como anécdota está muy bien el tema militar, pero tenemos que aplicarlo al bursátil. Las compañías tarde o temprano tienen un punto que quiebran. Quiero decir, no hay compañía al menos que se considere eterna a fecha de hoy. Es cierto que hay compañías muy antiguas, pero ninguna eterna. Cuando empiezan a perder mucho dinero, las cuentas descuadran, descubren algún fraude o ha pasado algo, por capitalización son eliminadas de los índices. Entran empresas nuevas. ¿Y qué nos encontramos? Que las empresas antiguas tienden a quebrar, esas empresas que han salido y que caen en el olvido. Esto se aplica que si yo ahora mismo hago un sistema para acciones y solo cojo las compañías actuales, me voy a encontrar que en 2008 todas se han ganado un dineral yendo largo después de la crisis, pero realmente si yo cojo las compañías quebradas, posiblemente hubiese hecho un agujero en mi portafolio muy grande. Esto en los índices no pasa. Si una compañía va mal, se quita y se añade otra. Sería una gestión continua. Dicho esto, ¿alguna más? Sí, hay alguna pregunta más, pero bueno, sobre cuáles son tus índices favoritos y si se puede hacer un buen sistema sobre índices, pero yo creo que como es un poco, se están adelantando al Sí, se seminario, están mejor adelantando con un poco. luego al final vemos si hay alguna pregunta más al final. Y Vale, nada. porque además de eso lo vamos a tratar ahora. Lo primero, ¿qué marco temporal debo de elegir? Tenemos dos enfoques, el intradiario y el de medio largo plazo. Junto tanto lo que sería el medio plazo, el swing trading, operaciones de 3, 5 días, 2 semanas, con lo que sería el largo plazo a vista de meses o años.
porque tienen un objetivo similar. Por un lado, en intradía ya hemos hablado de que la alta volatilidad para nosotros en muchos casos no va a ser buena. De hecho, un ejemplo de volatilidad, si ayer el Standard & Poor's 500 tuvo una volatilidad, si no me equivoco, era de superior a un 1,5%, midiendo máximo y mínimo, va a tender a tener un enfoque bajista al día siguiente. Un pequeño estudio que hice en su momento. Sin embargo, cuando estamos a medio largo plazo, ya sabéis que esta volatilidad no nos interesa. ¿Por qué? Porque en intradía vamos a buscar tanto el lado alcista como el bajista. Y a medio largo plazo nos interesa seguir esa tendencia principal. Este concepto se llama risk premia. Estamos cobrando una prima diaria por el riesgo que estamos asumiendo. Como venimos de Forex, vamos a pensar en un swap, aunque me vais a decir, oye, pero Víctor, yo en Forex pago swap y con el índice pago swaps. Vale, pero el concepto por el que nosotros estamos cobrando es a cambio de asumir un riesgo en lo que sería la distribución de precios. Es decir, si llega un momento de volatilidad alta, nos ha pillado, pues ahí está. Pero este concepto básicamente es eso, la inversión en renta variable es, yo te firmo asumir un riesgo a cambio de percibir esa prima a lo largo del tiempo. Prima que sobre todo se da en el concepto overnight, cuando el mercado está cerrado o en este caso de índices americanos, todo lo que sería fuera de la sesión americana es donde, especialmente en un entorno normal, yo asumo ese riesgo. Vale, entonces conocemos los dos enfoques, vamos a continuar. ¿Qué instrumentos son válidos? Tenemos tres tipos de instrumentos para operar esto. Tenemos por un lado los CFDs, que son vamos a decir, el todoterreno. Nos valen para todos los periodos temporales que necesitemos. Yo quiero hacer intradía con un CFD, puedo. Quiero hacer largo plazo con el CFD, puedo. Tenemos también los ETFs enfocados a largo plazo, lo primero porque de apalancamiento nos olvidamos y lo segundo por estructura que sería el tema de la liquidez. Estos solo cotizan en sesión americana y además, sobre todo aquellos que estemos sujetos a las leyes y regulaciones europeas, no tenemos acceso a los ETFs más líquidos de este mercado y tenemos las réplicas europeas. Entonces, la liquidez ya para todo lo que no sea medio o largo plazo, nos olvidamos y más vamos a coger más largo plazo que medio. Por otro lado, tenemos futuros y microfuturos. Este último instrumento es relativamente reciente, que están enfocados al corto plazo con un alto apalancamiento. Un microfuturo, si no me equivoco, tiene un nominal de $15.000 y un futuro normal, un contrato de LS, son 150.000. Entonces, entendemos que aquí existe un apalancamiento bastante alto en comparación a la granularidad de los CFDs, es decir, yo puedo operar desde 10 céntimos el punto y comparado con los ETFs que puedo desde una acción. Entonces, esto lo enfocaríamos a largo plazo, hoy no nos interesa, pero es bueno saberlo. Vale, pues vamos a crear nuestro sistema de trading. Yo ya tengo en mente mi sesgo. Si la tendencia desde hace más de 100 años es alcista, no voy a perder el tiempo con los cortos, al menos a medio largo plazo. A lo mejor en intradía me pueden interesar, pero velas diarias yo quiero mi lado alcista y lo quiero con baja volatilidad, que es donde tiende a tener tanto los retornos más estables como incluso los mayores retornos. Y aquí lanzo una preguntita. Vamos a buscar comprar nuevos máximos históricos, es decir, la euforia de estos días de la bolsa, nuevos máximos, toda esta euforia que hubo de las gorras, Dow Jones 21.000 o Nasdaq 9.000, aunque ya creo que están 12.000 y algo, o vamos a buscar comprar la caída. Vale, esto es un concepto interesante porque aquí nos vamos a encontrar algo muy simpático. ¿Qué pasa con los nuevos máximos? Esto es un backtest sencillito de los nuevos máximos y el comportamiento al día siguiente. Y a mí hay algo aquí que me encanta. Os voy a dar las fechas. 1994 empieza, 2020 acaba. Hay un concepto muy interesante aquí en el trading minorista que además es algo que al menos a mí no se me va a olvidar.
Esta curva de aquí representa todo el periodo de la estimulación cuantitativa a partir de 2014-2015, cuando empezaron a tener unas alzas agresivas, sobre todo cuando la bolsa empezó a popularizarse un poquito, vamos a decir, la última vez que se volvió a ser popular entre minoristas a nivel online, cuando estaban todos los anuncios de brokers, etcétera, etcétera. Y encontramos otra vez la curva que está bajando en fechas actuales, donde está rompiendo máximos con mayor agresividad, pero no nos sirve de mucho. Entonces, aquí el sesgo que a mí me ha gustado es que quien ha empezado sin hacer con índices, haciendo swing trading un pequeño backtest, ha tenido bastantes problemas después de ese ligero periodo de euforia. ¿Por qué? Porque tenemos como personas una memoria muy a corto plazo. Conozco gente que opera sus acciones desde hace 30 años y si yo ahora mismo le pregunto, oye, ¿tú te acuerdas cómo fue la burbuja.com? Porque yo sé que tú la viviste con Tesla. No se acuerdan. ¿Por qué? Porque tendemos a recordar acontecimientos que son más recientes. Y en este caso caemos en la trampa de la euforia. Fijaros que el beneficio, o mejor dicho, los aciertos son el 43% solamente, es relativamente perdedor este sistema y aunque la ganancia media sea ligeramente mayor que la pérdida, como podemos ver, no nos compensa. Entonces, ¿qué hacemos? Si los máximos no funcionan y es un índice alcista, algo tiene que haber. Y es la estrategia que se conoce como buy the dip o compra a la caída. Es un término bastante viejo en la prensa estadounidense, en los programas estos de la CNBC, de María Bartiromo, etcétera, etcétera, pero que se hizo muy popular con Bitcoin. En vez de buscar en la tendencia alcista cada ruptura, entrar de la mano con la euforia, porque sobre todo hablando corto plazo, un día o dos, a ver, si yo entro en máximos y me echo a dormir 10 años, malo será que no tenga esa posición en beneficios, pero a nosotros como especuladores no nos interesa eso. Pero entonces, si no tengo esos máximos, tendré que buscar el lado contrario. Esto es lo que hacía la gente cuando fue toda la euforia de Bitcoin. No compro el máximo, compro la caída, con la diferencia de que Bitcoin es un activo muy volátil y mucha gente compró la caída cuando quedaba un 10% respecto a máximos y se comió un 40% más. ¿Cómo vamos a cuantificar la caída nosotros? Pues vamos a empezar con algo muy simple. Nuevos mínimos. Una de las ideas que podríamos tener es, pues si rompe un soporte, yo compro ese soporte y vemos que es algo relativamente interesante que tenemos mejores ratios. Tenemos un 58% de aciertos, la operación promedio ganadora superior a la operación promedio perdedora y nos encontramos con unos ratios que a mí me gusta bastante más. De hecho, vamos a volver aquí a los nuevos máximos y comparamos. Como ya digo, esto es un sesgo que a mí me parece curioso. Yo confieso que he sido víctima de esto y he sido víctima de esta euforia, más no en el SP 500, creo que fue en el DAX 30, y de todo se aprende, pero esta es una de las cosas que me parecen más curiosas. Tenemos nuestra caída aquí y decimos, vale, pues tengo que ir contra de la tendencia de corto plazo. Vale, tenemos nuestra tendencia de corto plazo, nuestro profit factor 1,51, tenemos un número interesante de operaciones, no demasiado alto, pero swing trading. Y hablamos desde el 94 hasta el 2020. Tenemos una muestra que es bastante interesante. De hecho, pequeña nota, esto funciona desde 1970. El problema que tenemos con MetaTrader es que los swaps están en puntos. ¿Y qué pasa cuando tengo un swap diario de 2 puntos y mi índice cotiza 100 puntos? 2% de swap, da igual lo que hagas la operación, va a ser perdedora, sistemático. ¿Vale? Esto es algo interesante respecto a las comisiones. Y ahora lo que vamos a hacer es mejorar el resultado con un RSI. Y aquí hay una pregunta habitual que a mí me encanta, pero el RSI es un indicador, vale, es tendencial, se basa en el promedio de periodos alcistas y periodos bajistas en un determinado tiempo, normalmente 14,
¿Cómo voy a hacer con esto si además cuando el RSI baje a 30, solo lo voy a ver como haya otra crisis económica, como venga un 2008 ahora otra vez, o algo similar, porque tendríamos muy poquita muestra y de hecho, si lo aplicamos a índices, si yo intento ponerme corto cuando está lo que llaman sobrecomprado por encima de 70, tengo un problema muy serio. Entonces, vamos a utilizar un periodo enfocado al corto plazo para buscar pequeñas caídas en un activo que recordemos que es tendencial. Es un activo que mientras el contexto macroeconómico actual siga y lleva más de 100 años, a golpe de impresora de la FED ahora, la QE de Janet Yellen, si vamos mirando atrás, sigue este concepto, esta pauta y es a golpe de bancos centrales. Estamos cuantificando y estamos pasando a una serie temporal un concepto que es macroeconómico. Entonces, vamos a buscar estas ligeras caídas en un activo tendencial. Vale, entonces creamos nuestro sistema con un RSI de 2 periodos. ¿Por qué he cogido de 2 periodos? Es un periodo que nos da más o menos con una determinada precisión ese pullback que nos indica, oye, está estos días flojo, está cayendo y tendríamos nuestra pequeña corrección. Entonces, este sería el sistema base. Solo este RSI de aquí ya es el sistema base y ya lo podríais jugar con él, le podríais dar caña. Oye, pues voy a probar porque da igual, Víctor ha dicho de 2 periodos, pero yo quiero de 3 periodos. Pues vas, haces el backtest y lo pruebas. Y por otro lado están los filtros que yo le he añadido a este sistema. Por un lado, un ATR, que es el indicador que teníamos aquí. Este indicador, para los que no conozcáis cómo funciona, es un promedio de los máximos y mínimos, es decir, máximo menos mínimo. Hacemos el promedio de unos determinados periodos. Este indicador tiene un problema y a la vez es la solución. Este indicador me lo dan puntos en un activo que, como podemos ver en esta gráfica, el mínimo es inferior a 900 y el máximo está en 3500. Entonces, por mucho retorno que tenga, va a ser más pequeño. De hecho, si os fijáis aquí en la curva, aquí esto era una volatilidad nunca vista, pero ahora que ha caído menos porcentualmente, parece que la volatilidad ha sido exageradamente mayor. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Simple, comparándolo contra otro ATR. Entonces, de 35 periodos, menor que el de 70, que es lo que el optimizador me está diciendo que es una solución interesante. No la toméis al pie de la letra, lo suyo es que vosotros también juguéis con estas reglas y miréis, oye, pues en vez de una TR, ¿qué pasa si le meto una DX para la tendencia? Porque a lo mejor me lo cuantifica mejor. Vale, yo en este caso 35 y 70 y un filtro con momentum que lo que estoy buscando aquí es que el retorno de estos últimos 11 días sea inferior al de los últimos 22. Es decir, que en 11 días ya el retorno esté decayendo, esté yendo bajito. Esto ya es más que nada, sería, vamos a decir, un filtro donde yo estoy buscando que la tendencia esté teniendo un pequeño agotamiento. Se puede buscar también que sea durante una tendencia fuerte, podríamos incluso probar qué pasa, oye, si el momentum de X periodos mayor que momentum de X por 2, vamos a ver lo que sucede. Estas serían las reglas básicas. De verdad, no lo puedo decir lo suficiente. Os animo a que probéis cualquier cosa y cogéis el builder de Alpha Advisor y decís, oye, pues quiero probar con otro indicador o quiero hacer esto o lo otro, pero probadlo bien. Un filtro además muy clásico que seguro que os suena, porque si yo abro Twitter, si yo abro Facebook y entro a cualquier comunidad o grupo de trading, la media de 200 periodos. Si está por encima o por debajo de esta media, ahí tenéis algo para probarlo. Como ya digo, una pequeña corrección, poca volatilidad y bajo rendimiento. Vamos a ver cómo nos queda el sistema. Vale, aquí lo tengo, además hecho aquí con el diseñador y me encuentro al análisis del backtest.
nos encontramos el CAD ratio de 0,44, 12 de esperanza y un drawdown de 213 puntos. Hay un pequeño factor aquí. Recordad que al principio ha ganado menos, aunque el retorno porcentual sea similar, porque antes el índice valía mucho menos. Como vemos, tenemos una curva interesante. Vamos a ver un poquito los ratios. Lo he dejado en 152 operaciones. No son muchas operaciones, contando que estamos desde el año 94, que son ya, es bastante muestra. Pero quedaros con esto. A mí esto me encanta. Porcentaje de tiempo en mercado ha estado el 20% del tiempo en mercado con solo 152 operaciones, porque en mis operaciones voy a buscar que duren 9 velas. En este caso, más corta, 11 días, ya que no estamos contando los fines de semana. Ok, está hecho con 0,10 lotes, he cogido el mínimo de Darwinex y aquí tendríamos un poquito lo que sería nuestro sistema. Una pérdida media de 26, beneficio medio de 32. Vamos a ver un poquito los resultados que nos ofrece. Teníamos aquí su simulación de Monte Carlo, tendríamos, que no lo he comentado, Profit Factor de 1,95, System Quality Number de 3,04, drawdown original de 213 pips, la mediana la tendríamos por aquí y los intervalos de confianza, ¿ok? Entonces, vale, vamos a ver un momento aquí, voy a intentar ubicarme en fechas. Esta sería la crisis.com de 2001, una curva relativamente suave. La crisis de 2007, que además, como no la reconocía, tuve que ver con el tester dónde estaba exactamente, y entre comillas, la crisis del corona, que aquí la tenemos. Como veis, tenemos una curva relativamente estable, estamos mitigando un riesgo que puede ser, vamos a decir, medianamente alto en renta variable. Un drawdown de un 50% es algo que te puedes esperar. Eh, También depende de qué índice. Dentro de lo que cabe, en ciertos aspectos macroeconómicos, el IBEX 35 no ha conseguido hacer lo que el resto de índices, no tiene una tendencia. Esto también lo podríamos utilizar en el DAX 30, lo podríamos utilizar en el Australia 200, en el FTSE 100 del Reino Unido. Todos estos son comunes en CFDs, pero como ya veis, una curva que está bastante simpática. Dicho esto, vamos a llegar a la conclusión. La voy a hacer un poquito larga porque me gustaría aquí comentar un par de aspectos. Activos tendenciales, podemos buscar una corrección o, depende del activo, podemos buscar nuevos máximos. Un ejemplo, si en la renta variable estábamos comentando que la mayoría de personas buscan nuevos máximos y tienden a equivocarse, a lo mejor en Bitcoin el buscar nuevos mínimos ha sido la absoluta equivocación. Podría ser, todas estas cosas están para estudiar. En activos tendenciales también podríamos incluir un poquito, y esto se podría hacer un pequeño estudio para Forex. Dentro de lo que cabe en el mercado de Forex, ya sabéis que las tendencias no son tan largas, salvo que nos vayamos a activos como la lira turca, pero filtrando por tendencias salen cosas interesantes. Y lo que os quería comentar, dentro de los CFDs, si encontráis CFDs de determinados activos que sufren de contango, es decir, son ETFs que los tenemos en formato CFD, estamos replicando un fondo cotizado cuya tendencia es bajista infinita, porque está replicando un mercado de futuros y primero teníamos 20 barriles de petróleo. Al mover el contrato, el precio ha subido porque está esa pequeña comisión que es lo que llamamos contango. Ahora tengo 16, siguiente mes 14, 12, 10, 9 y al final ese precio hace exactamente lo opuesto a lo que serían nuestros índices, el Standard & Poor's 500 o el DAX 30. Como ya digo, la adaptación a otros activos es importante y con esta pauta, sed curiosos. Es una pauta simple, pero se pueden reversar mucho, se puede dar muchas vueltas. ¿Qué pasa si en vez de los 3 seguidos quiero 3 días seguidos de caída, que no es algo muy común? Una tendencia alcista, podemos filtrar con la media y podríamos en general buscarle varias de estas características. Y dicho esto, ¿alguna pregunta hasta el momento?
Sí, Víctor, nos están preguntando justo sobre lo que acabas de comentar, ¿no? De que, bueno, de que hay que jugar un poco y ser flexible con el sistema porque se presta el sistema a que se pueda adaptar. Entonces nos preguntan, aparte de que recuerdes en qué activo en qué índice has obtenido ese resultado, si lo has probado en algunos otros o si piensas que podría ser viable en otros índices, aplicar más o menos el mismo sistema. Vale, lo primero, este índice es el Standard Poor's 500, Ujú. conocido como SP500. Lo he cogido meramente porque es el índice más popular. En Mm, principio, adaptando un poquito los filtros, a lo mejor pues bajando el periodo, subiendo lo de la TR y adaptando el filtro tendencial nos vale para casi cualquier índice. Y cuando digo casi cualquiera, quiero decir menos en el IBEX 35, lo probé también en el índice de Portugal y en el de Grecia, la mayoría está muy bien. Y dentro de esto, buscad índices que tengan poca correlación. No tiene sentido que yo ponga esto en el Standard Poor's 500, lo ponga en el Dow Jones, lo ponga en el Nasdaq y lo ponga en el Russell 2000, porque son los cuatro índices más grandes de Estados Unidos. Por ese efecto macroeconómico, la correlación es muy alta. Pero ¿qué pasa si pongo esto en el Standard Poor's 500, en el Australia 200, que también es un CFD bastante común, y otro que es relativamente común, donde la correlación no es demasiado alta, sería el CAC 40 francés? Ya tendría varios activos para diversificar esta pauta. Es decir, la idea sería sacar todos los backtest y luego mirar la correlación que tenemos en la plataforma. ujú. Vale, también, bueno, nos están preguntando sobre, bueno, hay un par de preguntas relacionadas sobre si se puede, bueno, aparte de si esto está hecho el robot con Alpha Advisor, sí, la estrategia es sencilla y directamente con el builder, pues ya sabéis, es muy fácil construirlo. Y al mismo tiempo también nos preguntan si se puede aplicar minería de datos, pues sabéis que siempre, ¿no? Que en la escuela enseñamos cómo aplicar técnicas de minería de datos para potenciar cualquier tipo de sistemas. Entonces, sí, sobre estas reglas se puede seguir evolucionando, pues eso, con cosas más avanzadas, modelos más avanzados de minería de datos. Respecto a los parámetros y demás, como siempre, yo creo que o sea, nos preguntan sobre si se pueden optimizar o no. Es lo que ha comentado Víctor, que el RSI puede ser de 2, puede ser de 3. Para este tipo de sistemas tan sencillos, yo creo que muchas veces casi conviene más ajustar así, ajustar a mano un poco, 2, 3, ir probando, porque total es muy rápido hacer estas pruebas. No haría yo aquí una optimización muy intensa, pero en cualquier caso se puede hacer. La ventaja de estos sistemas es que en principio al aplicarlos sobre diferentes índices, optimizándolos para ir ajustando parámetros y viendo que funcionan bien en varios índices a la vez, pues eso es una señal de robustez también que tiene a favor del sistema. Entonces eso pues también es importante. Vale, más preguntas veo que no hay de momento, ¿vale? Si queda algo, ya sabéis, tenéis los emails para respondernos. Yo creo que, bueno, Víctor, tú ya has llegado a tu conclusión, ¿no? Efectivamente. Vale, pues nada, pues lo vamos a dejar aquí en la sesión. Yo creo que ha sido muy interesante esta vez hablar sobre índices y ver un poco las posibilidades, ¿no? Que también podemos hacer sistemas de trading automático en índices. Entonces, nada, si os ha gustado, que me estáis diciendo muchísimos que sí a través del chat, si os ha gustado esta sesión un poco diferente y queréis que hagamos más, ya sabéis que este vídeo cuando esté colgado en YouTube solo tenéis que pues suscribiros al canal y darle like para que sepamos que os ha gustado y así haremos muchos más talleres de estos, ¿vale? Manteneros alerta en el correo, os mandaremos para la próxima semana para nuevos talleres y nuevos seminarios. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.